presentaros a Alfonso Moratalla y Ricardo Monsalve, ambos de aquí, de la Tierra, Don TIC, colaboradores nuestros dentro de la organización de voluntarios y, como ha dicho Danito, son PPTs, o sea, putas para todo, para lo que haga falta. Pues nada, sin más, os dejo ya con ellos. Hola, hola, ¿se me oye? Buenos días a todos, gracias por venir a las jornadas, que nos hemos currado aquí entre todos los organizadores, Pedro y todos. Muchas gracias por venir. Bueno, somos yo soy Ricardo y mi compañero Alfonso, trabajamos los dos en Antic Soluciones. Y no sé si nos recordaréis del año pasado, de la anterior charla, que era de GSM, en la cual, al seguir la charla, todos tirasteis el móvil a la basura. Bueno, vamos a seguir un poco la misma tónica, vamos a dejar que los expertos de hackers sigan hablando de lo suyo y nosotros vamos a hablar de cómo seguir capturando ondas de radio y poder tratarlas y hacer con ellas lo que vayamos queriendo. Vamos a empezar un poco con una introducción sobre qué es la comunicación, qué es el SDR, qué es, bueno, pues un poco para que os vayáis poniendo en orden las ideas y que no sea muy complicado seguirlas, porque la del año pasado fue un pelín complicado seguirlas. Siguiente, secretaria. Todos tenemos necesidad de comunicarnos entre nosotros, ya sea hablando, con la escritura, pero poco a poco necesitamos que esa comunicación sea más lejana para poder hablar con gente que esté fuera o que intentemos tener unas ideas más complejas y poder transmitirlas. Pues gracias a que en el siglo XIX se sentaron las bases del electromagnetismo, se empezó a crear el telégrafo, poder del teléfono, y entonces se mandaba toda esa información a través de un cable. Pero en 1901 nuestro querido y amado Nikola Tesla consiguió mandar unas ondas de radio desde una orilla de un río hacia la otra orilla, convirtiéndose en el primer teléfono móvil. Y gracias a eso pues podemos tener toda la teoría de Maxwell de las ondas, todo lo vamos teniendo para poder utilizar el electromagnetismo y poder comunicarnos con él. Siguiente. Las características básicas de las ondas electromagnéticas, que no es ni más ni menos que campos eléctricos y magnéticos mezclados que generan unas ondas. Lo importante de las ondas es la amplitud, que es lo altas que sean y bajas, que va relacionado con la potencia. Entonces, cuanto más amplitud, más potencia, y consigues pues llegar a más sitios. Y lo otro es la longitud de onda y la frecuencia. A mayor longitud de onda, que es el espacio, la distancia que hay entre las ondas, conseguimos, como pone ahí, a mayor longitud de onda, menor frecuencia y menor energía, pero de mayor propagación. Conseguimos que con unas frecuencias muy bajitas, de 700 kHz, 7000 kHz, 1 MHz, conseguimos llegar muchísimo más lejos que subiendo la frecuencia, como son el Wi-Fi, que son 2,4 GHz, que como sabéis la propagación es cortita, aunque tiene mucha energía y se puede almacenar mucha información, pero es muy cortita y en cuanto hay un par de muros, deja de propagarse. Según la frecuencia, que son las veces que sube y baja la onda en un segundo, podemos calificarlas en este tipo de bandas. Las más utilizadas normalmente es la de HF, que es alta frecuencia, de 3 a 30 MHz. Hay muchísimas ondas de radio de onda corta, que ahora vamos a ver un ejemplo. Hay radios internacionales, árabes, hay un montón de radios. Luego VHF, que antes estaba ahí la tele, no sé si os acordáis de eso. Y UHF, que es casi donde está todo lo que usamos día a día. Bluetooth, la Wi-Fi están 2,4 GHz, multitud de cosas. Los radioaficionados normalmente están en bandas HF, VHF y UHF. Y el satélite, que está en 24 GHz en la SFHF. Digo para que veáis que está todo medido y según la banda es más complejo de capturar o no. Cuanto más la frecuencia más baja, la longitud de onda es más larga y entonces las antenas son cada vez más largas. No sé si os acordáis de una... Bueno, la antena tiene que ser de la misma longitud que un cuarto de la longitud de onda. Entonces, a menor frecuencia, a mayor longitud de onda y las antenas muchísimo más grandes. Las de Wi-Fi con un palmo van sobras. Las de HF y lo demás suelen ser 2, 3 metros, 4 metros de antena. Siguiente. Adelante. Secretaria. ¿Cómo capturamos esas ondas, esa radio que hay en el espacio? Pues podemos empezar con equipos muy básicos, como es un walkie.
Este walkie es de banda UHF y UHF y podemos emitir y recibir con muy poquita potencia. Luego, si vamos subiendo, sobre todo en precio, podemos ir con el siguiente equipo, que ya es un equipo semiprofesional, ya permite, además de hablar, pues permite cifrar la voz. Bueno, cifrar, hay una cosa que se llama Scramble, que es modificarla un poquito. Puede mandar datos, puede ir haciendo cada vez más cosas o incluso ir cogiendo más bandas o emitir con más potencia. Y el siguiente equipo, digo, para que veáis viendo un ejemplo de todo lo que hay. Pues este sería un equipo ya profesional que emite a mucha potencia y hace muchísimas cosas. Bueno, podría gastar 5.000, 10.000 dólares, podéis gastaros lo que queráis en un equipo de radio. ¿Qué es el SDR? El SDR es coger esos equipos y sacarles todas las piezas y dejar solo la antena, el amplificador, un conversor analógico digital y poco más. Todo lo demás lo vamos quitando, nada. Quitamos todas las piezas. Entonces, en el SDR lo que hacemos es dejar solo el conversor analógico digital con una salida de la onda en RAW y Q, que es una representación, la antena, y todo el resto de cosas que hemos ido quitando lo vamos a emular con software, con entidades software. Hay un software que se utiliza, que es el GNU Radio, que es casi por defecto lo que se suele utilizar para emular lo que hemos quitado, como los filtros paso alto, filtros paso bajo, amplificadores, demoduladores. Pero claro, si le quitamos las piezas hardware, necesitamos que todo eso que vamos a emular lo haga el ordenador y entonces necesita bastante potencia de cálculo. Equipos antiguos pues no van a poder, pero los equipos modernos dan de sobra para tirar con el GNU Radio y emular y decodificar casi cualquier protocolo. No, ahora explico. Hay los equipos SDR, hay profesionales que valen un pastizal, pero luego han ido sacando poco a poco equipos un poco con un precio popular, como son el USRP, que fue de los primeros, que se rondará entre 1.000 y 2.000 dólares el equipo. Le puedes ir cambiando piezas. Ahora quiero escuchar 400 MHz, pues le pones un módulo de 401 de UHF y vas cambiando módulos. Eso se conecta al ordenador y con un software como el GNU Radio, que hay módulos para él, pues vas capturando las señales y las vas guardando. Funcube también es muy famoso, hay mucho software hecho para él. Es más barato, creo que ronda sobre los 200 euros. Es más pequeñito, empieza a ser un tipo dongle y solo lleva el conversor analógico digital y poco más. Y ahora, con la historia del SDR, han empezado a bajar el precio de todos. Hay muchísimos, sobre todo en Kickstarter, como son el HackRF y el BDRF, que están ahora pues, modernizando lo que hacían el USRP y el Funcube y mejorando características, que tengan más sensibilidad, pues un poco de todo. Ahora veremos un ejemplo de lo que es el WebSDR, que es gente que tiene su SDR y le pone una interfaz web y tú como anónimo puedes ir y decir, voy a ver qué hay en esta banda, en esta otra banda. Ahora veremos un ejemplo de las cosas que se pueden escuchar. Y luego el RTL SDR es lo que vamos a utilizar nosotros para enseñar todo esto que estamos hablando de GNU Radio, capturar ondas con el RTL SDR, que es un dispositivo dongle que vale 5 dólares. O sea que todo lo de arriba, claro, tiene sus características buenas y malas. No es barato, pero luego mete mucho ruido o está un poco desplazado. Tú le dices, sintonízate a 144 MHz. Pues luego estás escuchando 145. O sea, tiene un poco de offset y se va desplazando. Eso lo vamos a ir viendo ahora un poco más adelante. Siguiente. No. Sí, son las fotos. Está roto. Este es el GNU Radio. Como veis, está hecho con cajitas, que son las entidades. Nosotros hemos quitado el paso, filtro, bajo. Pues se lo hemos quitado de hardware, pero lo hemos puesto de software. Y va todo unido con rayas. Pues ahora quiero que el audio venga por aquí, bueno, la onda venga por aquí, se demodule con un tipo GMSK, FM, AM, hay millones de módulos y de todo. Vamos, este es muy sencillo porque hay muchísimos más ejemplos, mucho más complejos que son casi incapaces de entenderlos. Y luego tira por ahí Biosync, que el último, que es que se escucha por el audio. La siguiente. Esto es WebSDR. Vamos a abrir una web ahora para ver que se puede ir escuchando. Básicamente veis que hay el espectro electromagnético arriba con las bandas y abajo un poco las frecuencias y eso. Así. Ábrelo. Tengo un par de frecuencias.
momento, que la están peinando. Sí, se ve por aquí. Pero si se ven rayas, voy a hacer que hay. Tenemos un ejemplo de lo que... Todo el ejército y el pueblo se han levantado en el batallar decisivo contra los agresores norteamericanos. Esperan con ansia la orden final del destinado comandante supremo Kim Jong-un. Ya pasó el tiempo de disputa. Debemos saltar la cuenta solo con el fusil como si antes. La llamada del partido al combate decisivo nos hierve la sangre. Los soldados rinden el parte. Estamos listos 1 contra 100 enemigos. Los que dividieron en dos al territorio y la nación ahora vuelven a desatar la guerra. Líder orden. Eliminaremos de un aliento a los enemigos yanquis en esta tierra. Bueno, vamos a seguir con nuestras cosas. Has cambiado el orden de las pantallas. Ciérralo, vuelve a abrir. No, cierra. Botón. Ciérralo. Así. Derecha. Bueno, problemas de las demos. Lo destruye todo. Vamos a seguir, os dejo a mi compañero. A ver si se le da mejor que a mí.
Yo me voy a quedar por aquí sentado. Pues nada. Os voy a hablar de esto que tenéis aquí. Básicamente es lo que llamamos un pincho TDT, que es un sintonizador USB para TDT, el estándar DVB-T, y adicionalmente también permite sintonizar la radio comercial FM y la radio digital esta que no tenemos en España. Luego, mediante software, pues tenemos el tema de la guía electrónica, teletexto. El cacharrito también viene con un pequeño sensor de infrarrojos y un mando a distancia. Y nada, y luego lleva un pequeño CD con su software para ver la televisión y escuchar la radio. Y en general son compatibles con Linux, con los drivers de Video for Linux y DVB. Y como ha dicho mi compañero antes, pues desde 5 euros los podemos comprar en eBay, Idealstream y web de este tipo que hay por internet. Bueno, eso como veis el paquetito que lleva. El pincho en sí, el mando y una pequeña antena. Y con esto lo ponemos en nuestro ordenador y vemos la televisión. Vale. Hay un hombre por ahí, Antti Palosari, es un hacker del kernel de Linux y se encarga específicamente de la parte para hacer drivers, para dar soporte a todos estos pinchos, porque normalmente tú cuando te lo compras ya unos drivers solo para Windows. Pues este hombre se ha aficionado a darle soporte y es una de las cabezas más importantes de la parte del Video for Linux y el soporte de DVB. Pues nada, este tío trabajando un día con estos pinchos, la gente se los va mandando y no hay soporte y tal, y el tío se pone a trabajar, ¿no? Y un día le llega uno en concreto, que venía de China, que lleva un chipset concreto de la marca Realtek, el RTL 2832U. Eso seguro que eso en concreto a algunos os sonará. Bueno, pues el tío tiene que trabajar todo por ingeniería inversa, no tiene nada de documentación. Y trabajando con este pincho, el tío tiene mucha experiencia con todo tipo de pinchos de estos, pues ve que este se comporta de una forma un poco diferente a lo que él había visto hasta ese momento. Y es lo que he puesto ahí, que hace un sampleo de lo que recibe, lo manda en RAW al ordenador. Es decir, este pincho en concreto lo han abaratado tanto que ya no tiene ningún elemento de preprocesado o postprocesado antes de enviarnos esta señal. Entonces, esta señal IQ que mencionó mi compañero, pues el tío ve que le llega al ordenador y dice, ¿por qué es esto? Bueno, al final es porque por software, que es lo que ha definido más o menos mi compañero, por software ya es donde procesan todo esto. Pues el tío hace una prueba de concepto, hace unas capturas en RAW y decodifica él ya en el ordenador la radio FM y lo manda a una lista de correo. Y bueno, y a partir de ahí, pues la gente empieza a ver el potencial de todo esto. Básicamente lo que han hecho los chinos al usar este chipset es fabricar un SDR muy barato. La gente empieza a hacer pruebas y resulta que esto se comporta muy bien en situaciones para las que teóricamente no estaba pensado. Y ahora lo cuento en la siguiente. La gente empieza a trabajar con este hardware. No tardan mucho en darle soporte en GNU Radio. GNU Radio tiene mucha trayectoria, se lleva muchísimo tiempo usando y esto le ven potencial y rápidamente le dan soporte. Y ya teniendo GNU Radio y otro software que ahora iremos viendo, pues podemos hacer cosas con este hardware. Bueno, Kali Linux hace poquito ya le ha dado soporte completo y lleva un montón del software este que también iremos viendo. Y bueno, la mayor restricción, entre comillas, que tenemos con un cacharro de estos de 5 euros es que no tenemos transmisión. Solo vamos a poder recibir. Vale. Originalmente este cacharro está hecho para eso, para ver la tele, TDT, incluso algunos creo que también televisión analógica. Y bueno, esto, radio FM y el DAB. Vale, pues una vez que ya la gente se pone a trabajar con estos cacharros y ven que, bueno, aparte de trabajar en RAW, ven que como es para todo el mundo y, por ejemplo,
todos los sintonizadores que veis ahí, esos 5, todos llevan el RTL 2832 y luego llevan otro pequeño elemento que es el que, digamos, interactúa con la antena y el receptor, que es lo que se llama sintonizador, y hay diferentes. Y la gente pues ha empezado a exprimirlos y han empezado a encontrar cosas. Por ejemplo, con el primero que se probó, el Elonix E4000, pues han visto que, aparte de cubrir los rangos para los que supone que está trabajando, pues puede bajar hasta los 52 MHz y puede llegar hasta los 2,2 GHz. Tiene un hueco ahí entre medias que no funciona y bueno, luego han ido apareciendo otros y tienen, pues cada uno tiene, algunos llegan más abajo, otros se quedan... entonces, bueno, pues eso, se constató que esto, de hecho, era un SDR y de muy bajo coste que nos permite trabajar en ese tipo de frecuencias. El cacharrito en sí mismo, así como viene, pues es un poco insulso, ¿no? Entonces, la gente ha empezado a hacerle cosillas para sacarle más jugo. Lo primero que hay que hacer si vais a trabajar con un pincho de estos es ponerle un alargador USB para alejarlo del PC y de cualquier cosa para que no reciba interferencias. Podemos usar unos cacharritos que son como este que veis aquí, que es la señal que recibamos de nuestra antena, la pasamos por un cacharrito de estos, a continuación a nuestro RTL, luego lo procesaremos con software y nos permite ampliar estos rangos que hemos visto antes, nos permite ampliarlos. Entonces, por ejemplo, digamos que los up converters estos y los down converters aplican una especie de offset. Entonces, si tenemos un Rafael que llega hasta 24 MHz, pues hay unos cacharritos que a lo mejor nos hacen un offset de menos 20 MHz y podemos bajar a frecuencias más bajas. Al final, todo esto se convierte en los datos estos IQ y lo procesamos en software. Entonces, como que da un poco igual. Podemos añadir, bueno, todo tipo de filtros y amplificadores para aumentar la ganancia, etcétera. Luego, según el tipo de cosa que estemos haciendo, y ahora después veremos ejemplos, pues utilizaremos una antena u otra. De esto hay muchísima documentación, porque los radioaficionados esto lo han documentado muy bien. Más cosas que está haciendo la gente con estos cacharros. Lo está conectando a Raspberry Pi, por ejemplo, otro tipo de sistemas embedidos para que trabajen de forma autónoma, a teléfonos, a tablets. Aquí, por ejemplo, veis un sistema autónomo, esto creo es Sony Xperia, que tiene un software específico conectado al dongle TTT con una antenita y bueno, y con esto ya puedes jugar. O sea que lo de necesitar un PC, GNU Radio, bueno, en ciertos escenarios podemos hacerlo incluso portátil. Hay una cosa que se llama RTL TCP, que es, por ejemplo, conectamos nuestro pincho a una Raspberry, ponemos esto que es RTL TCP y nos hace como una especie de servidor. Y nosotros ya remotamente nos podemos conectar en un interfaz como el que hemos visto con otros que hay y manejar nuestro cacharro a distancia. Esto te permite coger una caja estanca, poner un pincho de estos, una Raspberry y dejarlo en un tejado con muchísima más cobertura y luego tú te llevas un RJ45 y remotamente pues controlas el cacharro y haces lo que quieras. Eso en cuanto a la parte de hardware. Parte de software, que es la que necesitamos, que mencioné antes. Bueno, como ha dicho mi compañero, GNU Radio, que es la base, totalmente soportado. Y hay software luego específico para cada una de las tareas. Tenemos para Linux, Windows, Mac. Lo primero que hacemos todos es sintonizar la radio FM comercial. Aquí sintonizan los 40 principales y eso es una cosa que a la primera funciona y emiten con mucha potencia. Y bueno, y para seguir trabajando, pues hay programas de propósito general que nos permiten sintonizar en frecuencia de forma muy fácil. GQRX, SRSAR y algunos más que hay por ahí. Y nada, y ahora os vamos a enseñar unos cuantos ejemplos de lo que se puede hacer con el cacharrito este y la combinación de hardware y software que hay disponible ahora mismo en Internet. Vamos a ver unos cuantos ejemplos y vamos a ir, algunos los vamos a hacer online y otros solo vamos a ir explicando cómo se hacen o con qué software es el que hay que utilizar. Para lo más básicos que vamos a hacer es capturar un workie
Y el de la radio vamos a utilizar el GQRX para que veáis cómo es, que es muy sencillo, se ve el espectro, cambiar frecuencias, el tipo de modulación. Vamos a ver si lo arrancamos. Un segundo. Comiendo bien en centros de nutrición Garaulet es posible. En Garaulet conseguí quitarme los kilitos que me sobraban sin pasar hambre. No adelgazar sin alimentos prohibidos. Gracias al asesoramiento del equipo de Garaulet. Centros de nutrición Garaulet. Información que vuelo camino 25 o pide tu evaluación nutricional gratuita en garaulet.com. Adelgaza aprendiendo a comer. ¿Sabes que a Mac no hay examen que se le resista? Consigue una tarjeta regalo de 70 euros al comprar tu Mac o una de 50 euros al comprar un iPad. Viene Benotar y consulte esta promoción de inicio de curso. Benotar, tu experto local en Apple, en calle Mayor 20 de Albacete. Octavas jornadas de la tapa de Albacete. Los restaurantes y bares de Albacete preparan sus fogones para elaborar sus mejores tapas con los sabores tradicionales de siempre. Del 3 al 27 de octubre, de jueves a domingo. No te pierdas las octavas jornadas de la tapa organizadas por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo. Patrocina Diputación de Albacete. Las mejores marcas de cerveza recomiendan un consumo responsable. El otoño ya está aquí. Es tiempo de sentirse a gusto en casa. En Leroy Merlin hemos preparado las últimas tendencias en telas, cortinas, alfombras, iluminación. Se está metiendo ruido. Hola. Hola. Ah, ¿no se escucha algo? Bájale. Hola. Se ha oído un momento. Hola. Para que veáis que no es mentira, que funciona. Ahora se escucha algo mejor. Entre que esto...
Suele pasar. Yo recuerdo unas reuniones que hago con unos amigos que conforme te vas acercando a donde están reunidos te vas quedando sin móvil. Hay una cantidad de ruido electromagnético en unas reuniones por ahí. Pues esto está pasando aquí, que hay demasiado ruido de móvil, de cacharros, y está interfiriendo un poco. Eran las demos online que queríamos hacer porque sabíamos que iba a pasar esto, porque ni la antena es lo suficientemente buena, ni aquí habrá cobertura de casi nada. Así que los demás ejemplos van a ser offline. Sí. A ver. Sí, quítalo. Esa era la telefonía. Esta era radio comercial, que es lo que hemos escuchado en los 80, los 40 principales, un poco regular, pero bueno, se pueden escuchar. ¿Qué más cosas se pueden capturar de manera analógica? La banda aérea aeronáutica. Puedes estar escuchando, sobre todo aquí en Albacete, que tenemos un aeropuerto militar y civil. Entonces podemos escuchar el ATC, que es lo que se comunican los aviones entre ellos y entre la base, entre la torre de control. Entonces puedes oír conversaciones que tampoco es que sean una cosa del otro mundo, pero hay muchísima gente aficionada a la aviación y están ahí metidos, que si voy por no sé dónde o voy con alguna cosa, un poco de información que van mandando. Esto se puede escuchar, esta es la banda de 118 MHz a 136, casi con cualquier walkie que pueda llegar a esa banda, se puede escuchar, además en modulación AM. Más cosas. Se puede utilizar como escáner. Viendo el espectro radioeléctrico, pues ves todos los picos que hay, y hay programas que cuando superan un determinado umbral, pues se para y te lo guarda. Dice, en 300 MHz he encontrado algo, en 128 también. Y luego ya tú vas un poco examinándolo. Hay algunos incluso que están todo el rato dando vueltas, software. Cuando encuentra algo se para y te lo muestra. Entonces escuchas lo que hay en ese momento. Más. Se puede escuchar, esto es analógico, se puede escuchar a los de la ISS, a los de la Estación Internacional, hablar. Hay un calendario de por dónde pasa, a qué horas pasa, y normalmente suelen utilizar esas frecuencias para hablar con la gente. También hacen conferencias con los colegios, entonces te pones tú a escuchar y oyes a los niños ahí preguntarles cosas a los astronautas. La ISS tiene mucho, hay muchos en analógico y muchos en digital. Mandan fotos, mandan las cosas que van por allí arriba. Los niños del colegio. Pues bueno, los niños del colegio que ahí les hacen preguntas, hay eventos que están en la página web oficial de la ISS y los puedes escuchar, puedes entrar allí con ellos. Y bueno, no sé. Esto es Tempest, no sé si lo conocéis, este tipo de ataque. Es un ataque viendo el espectro radioeléctrico, puedes detectar qué hay encendido, o sea, puedes detectar patrones o huellas de los aparatos eléctricos. Lo más antiguo de Tempest se hacía que con los monitores de CRT, el ruido que generaban, eras capaz de capturarlo a distancia y ver más o menos lo que estaba viendo la persona en su monitor. Hay por ahí un montón de ejemplos de que metiendo ruido en el monitor con las frecuencias y luego escuchándolo eres capaz de escuchar el para-ELISA. O sea, tú pones el monitor CRT haciendo ruido, pues no sale nada, no oyes nada, pero luego lo sintonizas y vas escuchando música. Pero bueno, en la DEFCON de 2010 esta muchacha hizo algo parecido con los SDR, pero lo único lo que consiguió es detectar la huella de los aparatos cuando se encendían y se apagaban y saber qué eran, o cuando estaban ejecutando determinados tipos de cosas, ver qué era lo que iban haciendo. Entonces, pues la muchacha con el espectro fue capaz de ir detectando huellas para ir identificando los aparatos que tenía por ahí encima. Está el vídeo en la DEFCON, lo podéis ver, porque es un ejemplo más en analógico de lo que se puede ir captando. Bueno, esto es la información. Eso es el nombre de la charla para que lo busquéis en la DEFCON 21. Y utilizo un RTL-SDR, que es un cacharro de eso, y el SDR-SAR para capturarlo. Nosotros utilizamos el GQRX, que es en Linux. El SDR-SAR en Linux no funciona muy bien, por lo menos a mí. Más. Y bueno, como analizador de espectro, para saber qué cosas están están cerca, qué hay, qué no hay. Se utiliza mucho esto para
tú quieres decodificar el mando de un garaje o ver la red wifi en la que estás o si hay mucho ruido delante o detrás, entonces pues vas viendo el espectro y vas adivinando un poco qué es lo mejor o qué hay, qué no hay, dónde estás. Y muchísimas más cosas, ¿eh? Estos solo son unos pequeños ejemplos porque, vamos, buscas en internet para buscar con el RTL SDR en analógico y hay millones de módulos, gente que ha hecho software para aburrir. Ya no hay tanto en analógico y en digital hay el triple de lo que hay en analógico. Dejo a mi compañero. Perdón. Vale, pues vamos a ver unos cuantos ejemplillos de cosas que se pueden hacer con el RTL y ahora nos pasamos a modo digital. Vamos a decodificar transmisiones digitales, datos, a fin de cuentas. Esto que tenéis aquí lo estáis viendo girado, pero es que si lo pongo en vertical se veía muy pequeño. Eso es una recepción de un satélite meteorológico del NOAA, que es una red de satélites del gobierno de Estados Unidos, que son de órbita baja, más o menos unos 800 kilómetros, y emiten estas imágenes que estáis viendo hacia la Tierra, con un RTL, un software de recepción de los que comentamos genéricos. Una antena un poco especial, pero que hay un montón de tutoriales de cómo construirla. Y un software que se llama WX2IMG, que es gratuito, nos permite transformar estas señales que envía el satélite a esto. Esto es solo un trocito, luego se van emitiendo uno detrás de otro y diferentes pasadas, diferentes satélites, y luego se van pegando unos con otros y se construyen los mapas estos que vemos en el telediario. Aunque estos satélites son viejos, ¿no? Hay otros métodos más para recibir, pues bueno, un poco más calidad, pero bueno, siguen funcionando. Como son de órbita baja, pues nos sobrevuelan, más o menos cruzan España cada poco tiempo, pero solo están visibles 15 minutos en el espacio. Entonces, bueno, hay gente que tiene sistemas rotatorios que los van siguiendo. Para hacer alguna prueba con que sepamos a qué hora está, y hay un montón de páginas web que nos dicen cuándo y por dónde van a pasar, pues podríamos sintonizar e intentar capturar una de estas imágenes. Vale. Esto es otro ejemplo que me encontré que me llamó mucho la atención y es una persona que se ha construido un radiotelescopio. Los elementos que veis ahí son muy sencillos. Utiliza un PC con un RTL, una parabólica no muy grande de 1 metro. Se ha hecho el LNA, esto que apunta al disco, que es lo que concentra las señales, con una lata de café. Y bueno, luego ha puesto ahí un par de filtros y amplificadores, pero normales y corrientes de los que se usan para la televisión. Y nada, y este hombre se hizo un software, luego lo podéis buscar, es SimpleRA. Y nada, con este radiotelescopio ha conseguido detectar el giro de la galaxia. En su página web tiene toda la teoría explicada, es bastante densa, pero bueno, para que veáis un ejemplo así un poco pintoresco. Vale, del tema naval. Los barcos que surcan los mares llevan una cosa que se llama transpondedor ICE, que es un sistema de identificación. Hace mucho tiempo había barcos, sobre todo los grandes, que tenían obligatoriedad de llevarlos, pero bueno, ahora como la electrónica y el sistema es muy barato, casi todos los barcos ya llevan un sistema de esto, que es para bueno, identificarse entre ellos y no colisionar. Y bueno, lo que se transmite en abierto y con un RTL, una antena concreta, es una Yagi UDA, pero bueno, como digo, hay tutoriales para seguir todo esto. Y un software que se llama ShipPlotter, pues podemos ver el pantallazo ese que veis, no sé si lo veis, los triangulitos amarillos son barcos y nosotros en tiempo real vamos decodificando estas señales, bueno, y pues se van actualizando la posición de los triangulitos y vemos la posición de los barcos. Otra cosa, hay unas cosas que se llaman radiosondas que se lanzan todos
este cacharro, que se lanzan todos los días 2 veces, a las 12 del mediodía, a las 12 de la noche, desde 5 puntos de España. Y bueno, suben hasta la estratosfera, llevan un globo de helio, explotan y caen con un paracaídas. Ese es su funcionamiento. ¿Qué hacen estos cacharritos con el sobrevolando? Envían datos pues, de la presión atmosférica, velocidad del aire, altitud, y van transmitiendo todo esto por una especie de telemetría. En los centros meteorológicos que hay repartidos por España reciben esos datos y los procesan para hacer los modelos meteorológicos, predecir el tiempo y demás. Si así te metes a nivel técnico de estos cacharros, pues bueno, emiten en 403 MHz y con una antena que nos permita sintonizar en esa frecuencia, un RTL y un software que hace un francés que se llama Sonde Monitor, somos capaces nosotros a la vez de decodificar estos datos que mandan. 10 minutos. Pues nada, pues esto tú te pones a decodificarlo y sabes, previamente hay previsiones de las trayectorias que van a seguir y luego miran a ver si han acertado o no. Entonces algunos cogemos y seguimos esta telemetría y vemos la sonda. Esto cuando termina y cae a la Tierra, pues donde cae ahí se ha quedado. Pero si tú sigues esta telemetría, al final triangula su posición, eso acaba cayendo y bueno, con el equipo adecuado puedes llegar a encontrarla. Y bueno, pues una vez que está en el suelo la coges y te la traes como trofeo y luego la examinas. Otros cacharritos que os sonarán son los Buscas. Este es uno de Coca-Cola que ya dejaron de funcionar. Ahora si siguen funcionando esto es en entornos de hospitales. Y bueno, con software, como POXA y Flex es bastante antiguo, hay muchísimo software. Y simplemente estando en la frecuencia adecuada con el RTL y cogiendo ese audio que recibimos, pasándoselo al software, podemos leer estos mensajes que se envíen a los Buscas. Ya os digo, si os acercáis a un hospital, probablemente podáis sintonizar los mensajes que se envían a los Buscas. Más cosas. ADS-B. ADS-B es como muy parecido a lo que os he contado de los barcos, pero lo que utilizan los aviones. Por desgracia solo los comerciales, no los militares. Parece ser que utilizan otro sistema que no podemos ver. La frecuencia es una frecuencia concreta, 1090 MHz, y cada avión va emitiendo su identificación, su posición GPS. Y a ver si puedo poner el vídeo de esto. Para que lo veáis funcionando. Eso es un vídeo, no está en tiempo real, está acelerado para que se vea mejor el efecto de los aviones y bueno, se ven los identificativos ICAO, que tú lo coges, lo pones en Google y ves el avión exacto. Hay software mejores que este, pero bueno, veis los aviones, cómo van circulando. Si lo ponéis en marcha aquí en Albacete, pues nos sobrevuelan muy poquitos, en nuestro aeropuerto no. Pero sí, de vez en cuando veréis la ruta y bueno, veréis cómo sobrevuelan los aviones en tiempo real. Y nada, y esto con el RTL y un pequeño software podemos ver en tiempo real el espacio aéreo que tenemos cerca. Vale. Eso que veis ahí son 2 RTLs que cada uno está conectado a una antena especial.
El reloj que controla uno de ellos está puenteado al del otro para que estén sincronizados. Es lo que se llama canal coherente. Y bueno, ahí estáis viendo dos. Este hombre está preparando un cacharro parecido con 3 y otro con 7. Y bueno, con esos datos que recibe de estos dos RTLs a la vez y aplicando unas matemáticas que a mí me superan, basadas en el efecto Doppler, este hombre se ha construido un radar casero. No es muy preciso, pero sí que se comporta como un radar y ha sido capaz de detectar aviones en vuelo. En la página web suya tiene esta imagen que veis aquí, pero animada, y bueno, se ve el puntito, cómo se mueve. Luego, seguid los enlaces que están en todos los ejemplos. Hemos puesto el enlace para que vayáis a la web original y lo veáis todo con más detalle. Con este montaje que veis aquí, cacharrito ese pequeñito que está conectado al portátil es el RTL. Aquí hay un pequeño amplificador y una antena de GPS, de estas del coche que se ponen fuera, que van conectadas a un TomTom. Y con un software que ha desarrollado un grupo, pues les permite decodificar señales de GPS y de Galileo. Y bueno, sí, GPS tenemos todos, pero bueno, aquí te permite ver y estudiar el protocolo de GPS pues a nivel muy bajo. Voy a ir rápido porque tengo poco tiempo y quedan unos cuantos ejemplos. Podemos recibir señales de los satélites amateur, que hay muchísimos que nos están sobrevolando constantemente, todo tipo de frecuencias, anchos de bandas y canales, tanto de voz como de datos. Aquí ya sí necesitamos un tema pues, de parabólicas, e incluso rotores y alguna cosa más, pero con nuestro RTL vamos más que suficiente. También han hecho una adaptación del AirProof, que es el software que se utiliza para estudiar GSM. También están sacando software específico para LTE. Nada, con esto que veis aquí, este montaje, en la parte de aquí de vuestra izquierda, que se ven las rayitas, es como el espectro. Bueno, esto lo utilizamos para sintonizarnos en una RFCN, es decir, en una frecuencia de una de las antenas que tengamos cerca con más potencia. Cuando hemos centrado la frecuencia, luego veis en el cuadrito negro, ahí, bueno, es en hexadecimal, son los datos que recibe de GSM. Y si esto lo redirigimos a un WebSAC, que tiene un disector de GSM, pues podemos estudiar todos estos datos. Evidentemente, solo con ese montaje, bueno, solo vemos el canal de control, los mensajes de señalización. Si quisiéramos ver cosas como SMS o voz, pues ya habría que ver el tema de cifrado. Y también están haciendo por ahí pruebas con el tema del salto de canal y tal. Pero bueno, para hacer alguna prueba y ver alguna cosilla, con el software y nuestro RTL es más que suficiente. Incluso con la antenita esta pequeña, vale. Hay un software por ahí que si lo lanzamos, lo único que hace es examinar el espectro y mira a ver si detecta si tenemos cobertura LTE o no, identifica antenas LTE o no. O sea que con este software que han sacado podríamos saber si cuando nos han traído LTE Albacete. Vale, Tetra. Tetra es, como dicen los fabricantes, es una especie de GSM, pero en el mundo de los walkie-talkies. Temas así comerciales, ellos dicen que tiene más cobertura, utilizando menos antenas, que las llamadas se pueden hacer más rápido con solo pulsar el botón, tiene soporte para grupos, VPN, se envía el tema del posicionamiento, tiene también mensajes, incluso datos. Y tienen una cosa que es cifrado, pero bueno, eso parece ser que es opcional. Por poner algún ejemplo de quién está utilizando Tetra ahora mismo, por ejemplo, en Metro Madrid y en algunos sitios y en el resto lo están implementando. Y aquí en Albacete Tetra lo utiliza la policía local y en Castilla-La Mancha, que yo sepa, los helicópteros del 112 del SESCAM también lo utilizan. De hecho, hay una red global en Castilla-La Mancha. Están todos conectados entre sí.
Madrid, para que dure bien. Nos llaman de la calle Alicante, en el número 14. El bar ese que hay allí dice que hay gente en el exterior, abrazando mucho, pues, menores, que se están orinando por los portales y bebiendo. Y al parecer la música que la tienen a todo volumen. ¿Algún otro vehículo cercano que se acerque con el CTV? Lisa 1, por aquí por el centro carrilero. No habéis oído nada. Y nada, os pasaremos la charla esta con todos los enlaces. Bueno, estos enlaces que veis aquí, tú básicamente te vas a Google, ponéis RTL SDR y la primera página son estos de aquí. Está todo súper documentado. Ha surgido una comunidad en torno a esto brutal. Es como dice mucha gente, es la democratización de los SDR. Ya no es un elemento caro, ya veis que con muy poquito, con lo que veis encima de la mesa, todos estos ejemplos que se han visto se pueden hacer prácticamente todos y sin invertir mucho. Y nada, si tenéis algunas preguntillas, pues encantado de contestaros. Primero, está muy chula la charla. Y segundo, ¿podrías usar un móvil, el propio hardware del móvil, en lugar de enchufarle un SDR que ya viene integrado, ¿no? En teoría, un móvil coge GSM, puede sintonizar radio, podría enchufarle un GNO radio y hacer un barrido y sin comprarte un hardware extra, hacer lo mismo que estáis haciendo vosotros? Cuando dices móvil, ¿te refieres a un teléfono móvil? A un móvil, Es un Android o... La gran diferencia es que un móvil es, como dijo mi compañero al principio, es un hardware dedicado. Por ejemplo, un móvil está hecho para GSM, 3G, y es eso específico. Sí es verdad que hay teléfonos, y ya lo enseñamos en la charla del año pasado, hay teléfonos que sí que podemos usarlos para jugar con ellos, pero eso, si es un teléfono, es un hardware de GSM, podemos jugar en GSM. Esto, la gran diferencia, aparte de su bajo coste, es que no es de un propósito único. Como es todo por software, claro, tenemos la libertad de... O sea, ¿podrías llegar a modificar un teléfono móvil para irte a otra frecuencia, hacer otra cosa? Probablemente, pero eso sería costosísimo. Aquí la gran ventaja es que es muy barato. Sí, y que quizás funcione en un móvil y en otro deja de funcionar, ¿no? ¿Cómo? Que quizás funcione en un teléfono, un modelo específico, y en otro modelo ya no funciona porque no puedes cambiarle la configuración. Justo. Hola. Por favor, corregidme si me equivoco, pero cuando habéis hecho la prueba con analógico y se han oído los pitidos, creo recordar que hace 10 años me dijeron que eso se podía conectar a una impresora e imprimir los caracteres. Los pitidos que sonaban en el analógico, y eso podían ser los caracteres que tú si conectabas a la impresora, no se podían imprimir. Como un teletipo, me suena. Hay que corregirme. Sí, de esos pitidos que has oído, en el espectro te puedes encontrar miles, pero miles y miles en infinidad de frecuencias. Desde los más bajos megahercios hasta los más altos, escuchas y hay pitidos. Con una simple emisora, con el RTL, vas a oír miles de pitidos. Ahora, hay pitidos que lo que tú dirás pues puede ser a lo mejor un teletipo, que no lleva ni cifrado ni compresión y será muy simple. Pero hay un montón de software, RTTI, hay fax, hay imágenes, hay un montón de modos digitales que al oído nos suenan como pitidos, pero con el software adecuado los podemos decodificar. Si tú oyes, digamos en analógico, un satélite meteorológico, tú vas a oír pitidos o un tipo de ruido que no, si luego lo aplicas un software correcto, lo transformas en una imagen. Lo que tú dices puede ser un teletipo con una codificación, por ejemplo, que se llama RTTI, podría salir lo que tú dices. De esos hay miles. Hola, buenas. Una pregunta rápida.
¿Se puede bajar hasta la frecuencia del wifi? Con el... Llegar hasta los 2,4 GHz. Sí, porque llegaba a 24 y habéis comentado que se podía bajar hasta unos 20 MHz. No, a ver, el wifi está en 2,4 GHz. Los RTLs normalmente van entre 20 MHz, bueno, 22, a ver si... Me hace grande, lo veo yo. Entonces hay algunos que llegan hasta 24 o 22 MHz y llegan hasta, el que más, hasta 2,2 GHz. La wifi está un poco más alta, pero con un down converter puedes coger los 2,4 GHz y llevártelos a 700. Entonces puedes ver el espectro de wifi. Puedes decodificarlo con el software pertinente, pues vamos, puedes llegar. Y en realidad los satélites están a 24 GHz y lo que hay delante del satélite es un down converter que te lo baja a 800. O sea que eso, así es como funcionan todas estas comunicaciones. Hay cacharros que te bajan para poder trabajar, porque un sintonizador a 24 GHz pues puede valer un pastizal. Entonces lo bajas a 800, vale, es mucho más barato. O sea, sí puedes ver el wifi, lo que pasa que para wifi hay poco movimiento, porque como el hardware específico para wifi es igual de barato o más y es omnipresente, pues la gente ha dicho, pues a lo mejor no interesa y no hay mucho, hay cosas, pero sí, puedes llegar y si te interesa estudiar el wifi por algo en concreto, lo puedes hacer. ¿Alguna preguntilla más? ¿No? Por aquí, levantan la mano. Una preguntilla rápida desde la ignorancia. Toda la charla ha ido orientada a escuchar en el espectro electromagnético. Respecto a emitir en el espectro electromagnético, algún hardware que te permita hacerlo en varias frecuencias, ¿cuán difícil y cuán costoso es? Están saliendo ahora SDRs, pero infinidad. Algunos se están destacando como más. Y sí están saliendo con soporte para transmitir. Y hay igual que hay un universo que os hemos mostrado para recibir, está también surgiendo ahora para transmitir. Transmitir tiene otros problemas añadidos como el tema de interferencias y temas legales. Pero sí, ya están saliendo software para emitir y hacer también cosillas de este tipo. Lo que pasa es que recibir es muy fácil, por ejemplo, de satélites podemos recibir, es relativamente sencillo. Emitir un satélite es más complejo, más costoso, pero también se está avanzando en ese sentido también bastante. ¿Suelen ser dispositivos más... ¿Suelen ser dispositivos más caros? Sí, pero no te creas, que creo que no sé, el Blade y el Hack RF estos que hemos mostrado están en unos $300 o algo así. Una cosa que entra dentro ya de lo asequible. Depende para lo de ciudad. Si es para jugar a lo mejor no te compensa, pero temas profesionales es un precio muy, muy barato. Buenas, otra pregunta rápida. Con el cacharrillo ese que tenéis ahí, ¿la banda aérea se puede coger sin necesidad de añadidos? ¿La podéis coger bien? ¿O con el que tenéis? ¿La banda aérea? Sí, la banda aérea. Sí. O sea, sin problema ninguno, ¿no? Sí, esto ADSB y la banda aérea. Además, la banda aérea, como tiene una frecuencia tan baja y además está en AM y emiten con muchísima potencia, no tiene mucho problema. Si te vas con tu portátil y solo eso que hay en el paquete aquí a la base, que está al lado, un día, por ejemplo, que hagan maniobras del TLP, pues... Sí, es que te lo digo por... Pues sí, pues... Y luego el alcance lo puedes oír todo y muy fácil, sin ningún tipo de problema y muy nítido. ¿Sabéis más o menos el alcance de la antenilla, sin ponerle una más grande, el alcance más o menos que puede llegar? Con la antenilla es que trae... Como es recepción, más que... Sí, es recepción. Es bastante decente, o sea que yo creo que incluso aquí lo pondríamos y de la base oiríamos. Lo que pasa que también le afecta mucho las interferencias y tal, pero si lo sacas al pollo de tu ventana, todo lo que puedas oír, lo vas a oír. A no ser que necesites una antena especial, esta es helicoidal y tal, pero en principio no, con esto sí, o sea te apañas, que unos 30-40 kilómetros sin problema, ¿no? No, pero si por ejemplo sintonizas el satélite meteorológico, está a 800 kilómetros. O si sintonizas GPS, está a 34.000 metros. Sí. O sea que, no sé. Si no reciben más en llano, digamos, es por a lo mejor interferencias o algún muro, alguna cosa así.
pero vamos, no límite en principio no tiene. De acuerdo, muchas gracias.